de vergüenza. ¿Cuáles son las similitudes entre la lepra y el pecado? En primer lugar, es contagioso. Si una persona con lepra se pegaba, se frotaba con la piel con otra, esta muy probablemente se contagiaba. Igual el pecado, nos decía el pastor, es más fácil que alguien con pecado te convenzca a hacer pecado que hacer el bien. Es más fácil hacer el mal, es la salida más fácil del camino ancho. Es mutilante. La lepra causa deformaciones de todo tipo. Se deforma el rostro, se deforman las manos, se le caen los dedos de los pies de las manos. Hermanos, el pecado mutila. El pecado puede separar familias, puede arruinar tu vida con adicciones, puede hacer destrucción en tu cuerpo y en tu vida espiritual. Es destructivo, la lepra destruye el cuerpo, el pecado destruye el alma. Crea marginados sociales. Si alguien era diagnosticado con lepra, tenía que abandonar el pueblo. El pecado nos convierte marginados del cielo. Una persona con pecado no puede ingresar al cielo. Hermanos, salir de las sombras del pecado significa reconocer nuestra situación de pecado y condiciones en las que se encuentran y venir a Jesús como único y salvador. En la vida espiritual podemos aplicar que un leproso representa al hombre sin Dios, viviendo atado al pecado, maldición y sus consecuencias. Es vivir bajo la derrota, el fracaso, la desesperanza y destrucción. Alejados de nuestros seres queridos por una triste y dolorosa separación y destrucción matrimonial, pobreza económica, estar mutilados por la enfermedad, vicios, pobreza y adicciones. Algunos pierden sus hijos, otros sus esposas o esposos, alguien la muerte prematura de un ser querido y otros más carentes de paz y felicidad. La segunda aplicación importante de este relato es creerle a Jesús. Escuchen esta palabra, creer en lo que Jesús dice, creer en su palabra. En el versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban pidiendo misericordia, era como que se estuvieran suplicándole a Jesús. Jesús, me estás viendo enfermo. ¿Cómo vas a dejarme sentir este dolor en mi cuerpo y te vas? Ten misericordia, regresa. ¿Cómo puedes darnos la espalda? Los 10 pedían un milagro. ¿No es más fácil pedir, tomar valor en grupo? Yo creo que si uno solo le hubiera dicho, Jesús, ¿me puedes sanar? No, los 10 al mismo tiempo pedían por un milagro, por sanidad. Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Ningún leproso podría simplemente volver a su hogar o iglesia. Habían ciertas cosas que tenían que hacer primero. ¿Por qué les dijo Jesús que tenían que ir y mostraros a los sacerdotes? Jesús podía sanarlos en ese momento, podía tocarlos y sanarles sus llagas, pero no. Él les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué hicieron las 10 personas? Le creyeron a Jesús. Creyeron en lo que Él les dijo. Vamos a hacer lo que Jesús nos dijo. Ellos tenían que ir ante los sacerdotes porque había un ritual en los que los sacerdotes declaraban sano a alguien leproso. Lo examinaban, le quitaban sus vestidos, le miraban su cuerpo y decían, ese hombre ya no tiene lepra, es sano. Ellos creyeron. Ellos recibieron una palabra muy desafiante. Vayan al templo y al sacerdote. Pero en ese momento ellos seguían enfermos. Era un momento de rechazar la palabra o cumplir e ir al templo. Podían creerle a Jesús y hacer lo que les decía, aunque ellos esperaban un milagro, pero Él les dijo, vayan a los sacerdotes. Entonces ellos decían, no, Él no me sanó, ¿por qué le voy a hacer caso?
¿Ustedes quieren creerle a Jesús o van a rechazar? Esa es una decisión que podemos tomar también el día de hoy. Era una decisión difícil para los leprosos. Si ellos iban a la ciudad con su condición de lepra, podían ser apedreados por la multitud. Había un decreto que les permitía a las personas, cuando una persona leprosa se acercaba, matarlos con piedras para que no contagiara a toda la ciudad. Ellos tomaron ese riesgo al creerle a Jesús. Qué importante es creerle a Dios. La tercera aplicación es que no solo hay que creer, hay que tomar acción, mover nuestra fe en la acción. Los 10 leprosos caminaron de inmediato rumbo a Jerusalén, donde en aquel monte de Sión se encontraba el templo y dentro de él se administraba un sacerdote. Jerusalén es la ciudad santa de Dios. El monte de Sión es la figura de las cosas del cielo. El templo es la morada y casa de Dios. Esto quiere decir que nos enseña este relato también sobre la vida eterna. Esta palabra, esta enseñanza, esta lección que les dijo Jesús, id y mostraos al sacerdote, es también para nosotros. Tenemos que ir y cumplir la palabra del Señor para ir a la vida eterna. La cuarta aplicación es el reconocimiento y la adoración. Reconocer lo que Jesús hizo es un paso muy importante en la vida espiritual. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué se dice? El nombre de este sermón es ¿y qué se dice? Creo que todos hemos tenido la oportunidad de cuidar niños en nuestras casas o puede que usted trabaje en un colegio y cuide niños. Yo tengo sobrinos y me ha tocado a veces cuidarlos. Me recuerdo una tarde en el almuerzo, estábamos comiendo todos juntos. Me dice mi sobrino, tío, tráeme un vaso de agua. Tráeme un vaso de agua, me decía. Y yo le digo, ¿cuál es la palabra mágica? Y él me dice, por favor. Yo digo, él se puede levantar e ir a traer un vaso, pero se lo voy a traer. Me levanto, le sirvo agua, porque creo que se estaba atragantando con la comida. Cuando se la doy, se la comienza a tomar. E ignoró esa acción que yo hice por él. Siguió viendo sus videos en la tablet. Y yo le pregunto, ¿y qué se dice? Y él me dice, gracias, tío. Muy bien. La gratitud es algo que se aprende. No nacemos siendo agradecidos. La gratitud se enseña, se aprende y se ejercita. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Tenemos que educarnos a ser agradecidos. ¿Qué esperaba Jesús cuando hizo el milagro? ¿Esperaba una persona? Él esperaba 10. ¿Qué ha hecho Jesús por usted? ¿Ha hecho más que darle sanidad? Yo creo que a todos nos ha dado más. ¿Cuántos espera a Jesús que le digan gracias? ¿Toda la iglesia de Ciudad San Cristóbal o solo una persona?
¿Qué aprendemos a ser agradecidos? 10 personas recibieron sanidad, pero una recibió algo más importante. Recibió salvación. ¿Qué produce un corazón agradecido? Produce salvación y el favor de Dios. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre estaba tierra a cara agradeciendo y no se levantó hasta que Jesús le dijo. Hermanos, no dejen de dar gracias hasta que Jesús le diga: levántate. Tienen que agradecer cara a tierra todos los días hasta que Él le diga: levántate, vete. Él le dice esto a las personas para que digan, expongan, den testimonio de lo que Él hizo en la vida de esas personas. Él le dice: vete, toma tu lecho y vete. Cuéntale a los demás. Hermanos, si Jesús aún no le ha dicho: levántate y vete, siga agradeciendo. Espere que Jesús le diga: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¿Cuántas personas solo buscan el favor de Dios por sanidad, por una bendición económica, para salir de un problema, pero no quieren responsabilidades ni renunciar a la vieja vida y a su pasada manera de vivir, conforme al mundo y al pecado? Hermanos, en conclusión, salir de las sombras del pecado significa reconocer que somos pecadores, reconocer una situación de que estamos contaminados, reconocer que somos leprosos. Hermanos, tenemos que creer en lo que Jesús nos dice en su palabra, en lo que Él nos dice que podemos hacer, en las promesas que Él tiene para nosotros. Tenemos que mover nuestra fe en acción, tenemos que hacer, no tenemos solo que quedarnos inertes. Y tenemos que reconocer y adorar, reconocer, dar gracias hasta que Dios te diga: levántate y continúa tu camino. Yo le voy a pedir a Jonathan si puede subir a tocar mientras nosotros oramos. Hermanos, y quiero hacerles una pregunta importante. ¿Ustedes en qué grupo están? ¿Se consideran que están en el grupo de las 9 personas que solo reciben sanidad y no dan reconocimiento y gratitud a Dios? ¿O son el samaritano? Que nadie esperaba que el samaritano regresara. Solo Jesús, a Él no le sorprendió eso. ¿Usted en qué grupo está? Quiero que todos se pongan de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Y quiero preguntarles: si ustedes tienen vendas en este momento que cubran su cuerpo, quiero decirles algo: ustedes ya no tienen lepra, ustedes ya han sido sanados. Todos ya fuimos sanados de algo que se llama pecado. Cuando Jesús vino a la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros. Lo que hay que hacer es quitar las vendas y reconocer que ya no tenemos lepra, que ya fuimos sanos, que ya fuimos salvos. Entonces, si ustedes tienen en esta mañana alguna carga, si ustedes tienen una situación difícil, quiero que puedan hacer a un lado la venda y reconocer que Dios ya obró. Lo que tenemos que hacer
es regresar a Jesús y agradecerle. Cerremos nuestros ojos. Si usted siente el deseo y la necesidad de pasar adelante, lo puede hacer como acción de rendición a Jesús, como una acción de agradecimiento por lo que Él ya ha hecho por nosotros, por lo que Él ya hizo por usted y por su familia. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió compartir este momento con ustedes, y creo que no es casualidad que estemos los que estemos, que han venido los que vinieron y que nos estén viendo las personas que nos están viendo. Él tiene grandes planes para ustedes. Dios tiene grandes cosas para su vida. Tienen que creer en lo que Dios tiene preparado para ustedes. Bien, oremos. Padre Santo, bueno eres tú, buenas son tus obras y grande es tu misericordia. Señor Jesús, hoy venimos con una actitud de agradecimiento. Señor, te doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Señor, si hay una persona aquí que todavía siente que carga con una enfermedad encima, Señor, que aún piensa que es inmundo por el pecado, deja que esta persona abra los ojos en medio del camino y reconozca que ya ha sido sanado, que ya no tiene llagas. Señor, déjanos ver tu gracia en nuestra vida, la que ya hemos recibido, no la que esperamos recibir con los sacerdotes. Tú eres el que da sanidad, tú eres el que da salvación. Déjanos creer en ti, déjanos poner nuestra fe en acción. Señor, cambia nuestros corazones, un corazón más agradecido, no solo contigo, Señor, sino también con las personas. Dios, tú eres santo, tú eres perfecto, y en estos tiempos de convivencia con la familia, la iglesia, permítenos reconocer que tú has sido y serás el centro de nuestras vidas. Reconocer que tú eres el significado de nuestras vidas, Señor, y que nuestras prioridades, nuestras acciones y nuestras actitudes giren alrededor de ti. Señor, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, la cual nos dio redención, nos quitó el pecado y la maldad con la que cargamos desde Adán y Eva. Podemos decir que somos salvos gracias a ti, Jesús. Podemos reconocer que tú eres el que nos limpia. Señor Jesús, si alguien en esta mañana trae una carga demasiado pesada, quiero pedirte que seas tú el ayudador, seas tú quien agilice esa carga, que la aligere. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.